Vamos a orar. Querido Padre, guía nuestro pensamiento en el estudio que vamos a realizar ahora. Ilumina nuestro pensamiento en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar de un tema controvertido, el sábado. El mundo cristiano, y en el mundo cristiano hay mucha gente linda, sincera, que quiere servir a Dios, pero hay muchos cristianos maravillosos que no entienden el mensaje del sábado. Yo quiero hacer una revisión del sábado a lo largo de la Biblia. Para empezar, leo Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Mira, en el inicio de la creación, en el mismo inicio del mundo, en la semana de la creación, Dios hizo tres cosas con el sábado. Primero, descansó. Ahora, si Dios descansó, no descansó porque estaba cansado. Dios no se cansa ni se fatiga. Descansó porque quiso enseñarnos alguna lección. En segundo lugar, Él bendijo el sábado. Mira, este vaso de agua es un vaso común. Yo puedo echarlo a la basura, echarlo al suelo. Pero si viene Dios y bendice el vaso, ya tengo que tener un poco de respeto porque es un vaso bendito. Pero el texto bíblico dice que Dios no solo bendijo el sábado, sino que lo santificó. O sea, si Dios santifica este vaso, ya es un vaso santo. Yo tengo que tener mucho más cuidado con tocar esto, porque además de ser un vaso bendito, es un vaso santo. Bueno, Dios dice aquí que Él descansó el sábado, lo bendijo y lo santificó. Un día Moisés estaba en el desierto y vio una zarza ardiendo, se acercó y escuchó una voz que le dijo: Moisés, Moisés, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar que pisas es santo. Mira, cómo debemos respetar lo que es santo. Y la Biblia contundentemente afirma que el sábado es santo. Mucha gente piensa que el sábado empezó en el Sinaí, cuando Dios dio los 10 mandamientos para el pueblo de Israel. Los 10 mandamientos están registrados aquí en el capítulo 20 del libro de Éxodo. Capítulo 20. En el versículo 8, ahí está el mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Pero sucede que en el capítulo 16 de Éxodo faltan todavía 4 capítulos para llegar al 20, donde Dios dio los 10 mandamientos. En el capítulo 16, Israel todavía no llegó al Sinaí, Dios todavía no dio los mandamientos. Y sin embargo, en el versículo 28 y 29 dice: y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el 6º día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el 7º día. Estaba cayendo maná del cielo todos los días, y Dios le dijo a Israel: el sábado no voy a mandar maná. El viernes ustedes recojan porción de 2 días, porque mañana es sábado, día de reposo, ustedes tienen que descansar. Y todavía no había dado los mandamientos, porque 4 capítulos después recién vienen los mandamientos. Y interesante que los mandamientos, el mandamiento del sábado empieza así: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acuérdate. ¿Por qué acuérdate? Dios no le estaba dando el sábado a Israel ahí. Dios ya le había dado al ser humano el sábado desde la creación, pero Israel se estaba olvidando, por eso le dice: acuérdate. Tú no te puedes acordar de algo que no sucedió. Si yo te digo: Ronnie, ¿te acuerdas del desayuno que tomamos juntos? ¿Qué desayuno? Nunca tomamos juntos desayuno. ¿Cómo te vas a acordar? Tú no te puedes acordar de algo que no sucedió. ¿Cómo Israel se iba a acordar del sábado si ya no había sábado antes? Por lo tanto, el sábado no fue dado solo para Israel. A lo largo de la Biblia nosotros encontramos el sábado, pero vamos del Antiguo Testamento, pero vamos ahora al Nuevo Testamento y vamos a ver cuál fue la actitud de Jesús para con el sábado. En Lucas, capítulo 4, versículo 16, encontramos lo siguiente. Lucas 4, 16, dice así, mira, es un versículo interesantísimo este.
Vino Jesús a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. O sea, la costumbre de Jesús era ir el sábado al templo. La sinagoga era el templo en aquellos días. Él iba a eso conforme a su costumbre. Él guardaba el sábado, Jesús guardaba el sábado. Y los apóstoles, mira en Hechos capítulo 17, Hechos capítulo 17, versículos 1 y 2 dice así, está hablando aquí, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. O sea, Pablo hizo lo mismo que hizo Jesús. Se dirigió a la sinagoga el sábado conforme era su costumbre y estudió la Biblia con los judíos. Entonces, mira, el sábado viene desde el jardín del Edén, antes del Sinaí, en el Sinaí, después del Sinaí. Jesús guardó el sábado y para mí, con este texto que te acabo de leer, también Pablo guardó el sábado. Ahora, pastor, ¿sabe? Es interesante lo que usted dice, pero tengo muchas dudas. Y ahí hablando sobre los apóstoles, tenemos mucho para hablar sobre Jesús, pero hablando sobre los apóstoles, Pablo, él quería evangelizar a los judíos, y por eso iba a la sinagoga los sábados, no porque quería guardar el sábado, porque sabía que iba a encontrar a los judíos ahí. Ese no era el motivo de Pablo para que él vaya cada sábado a buscar a los judíos. Podría ser, pero en el capítulo 17, en el capítulo 18, en el versículo 4 encontramos un texto interesante. Está hablando de Pablo también, y dice así, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos, y los griegos no guardan el sábado. Por lo tanto, Pablo no iba a la sinagoga por causa de los judíos, ni porque los judíos guardan el sábado. Pablo iba a la sinagoga porque todo cristiano, todo aquel que quiere seguir las pisadas de Cristo, tiene que guardar el sábado. Y él evangelizaba a judíos y a griegos. Ahora, el sábado, que es el día de reposo que menciona aquí, por lo menos usted leyó, Jesús cuando fue crucificado no abolió la ley, y con esa ley no se abolió el sábado. Te voy a leer 2 versículos. El primero, San Mateo capítulo 5, versículo 17. Ahí dice así, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. O sea, este versículo es claro al decir que Jesús guardó el sábado, cumplió la ley. Él no vino a abrogar la ley, él no vino a abolir la ley. Pero hay otra cosa. Mucha gente dice, y es lo que tú me quisiste decir, creo, mucha gente piensa, bueno, pero cuando Cristo murió ya, él había guardado el sábado, ya no es necesario más guardar el sábado. Hasta la muerte de Jesús, yo entiendo, la ley debía cumplirse. Muy bien. Después de que Jesús murió, no hacía Entonces falta. te voy a leer un texto aquí de San Lucas capítulo 23, versículos 54 al 56. Dice así, era día de la preparación y estaba para comenzar el sábado, el día de reposo, o sea, era viernes en la tarde. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Ya Jesús había muerto, el cuerpo ya estaba en el sepulcro, ya había, podríamos decir, ya acabó, entonces ya a partir de aquí ya no se guarda más el sábado. Sin embargo, el versículo 56 dice, y vueltas las mujeres prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. O sea, ya Jesús estaba muerto y ellas siguieron guardando el sábado. Ahora tú me vas a decir, pero pastor, era muy rápido. Claro, él acababa de morir, teníamos que darle un poco más de tiempo. Sí. Pero cuando Lucas escribió este libro, Evangelio según San Lucas, ya habían pasado 20 años de la resurrección de Cristo. Y él decía que las mujeres guardaron el sábado conforme al mandamiento. Quiere decir que el cuarto mandamiento continuaba en vigencia. Pero ahora yo tengo una duda, pastor. Ahora en nuestros días, dejando un poquito esos tiempos,
Para la gente no es muy difícil guardar el sábado. Tanta gente, por ejemplo, que trabaja en sábado, que sustenta a la familia, aquel esposo que tiene su trabajo y es correcto y quiere llevar su sustento a su familia. Y ¿no es difícil guardar el sábado o es igual guardar otro día? ¿Da lo mismo? Mira, yo creo que no sea fácil guardar el sábado, porque el mundo está programado para trabajar de lunes a viernes. ¿A ver? Y de lunes a sábado, y el domingo para. Es difícil, pero David dice, ya fui joven, ahora estoy viejo. Nunca vi un justo desamparado, ni su simiente mendigando pan. La vida cristiana es una vida de fe. Hay que creer, hay que confiar. Si Dios te pide una cosa, Él te va a dar los recursos necesarios, la fuerza necesaria, Él te va a mostrar la salida necesaria, pero tú no serás ni la primera ni la última persona que muchas veces tendrá que renunciar a alguna cosa aparentemente útil, necesaria, por causa de la fidelidad a Dios. Pero Dios nunca ha frustrado a sus hijos. O sea, yo no entiendo, porque todos en este mundo trabajan de domingo a sábado, cada uno escoge cuándo va a descansar. Porque la persona tiene que perder su empleo, como dice Carola, arriesgarse a perder el sustento por escoger guardar el sábado. Muy bien. Es un riesgo grande que uno... Es un riesgo grande. Pero ahora te voy a responder una pregunta que me hiciste también cuando estudiamos el tema de la Biblia. Si hay una sola Biblia, ¿por qué hay tantas iglesias? Justamente porque los seres humanos no estamos dispuestos a obedecer lo que Dios dice como Dios dice. Porque ¿qué pasa? Uno abre la Biblia y dice así, acuérdate del día sábado para santificarlo. Entonces la persona cierra la Biblia y dice, sí, dice sábado, pero Jesús resucitó el domingo. Y como Jesús resucitó el domingo, entonces yo puedo guardar el domingo. Está bien. Jesús resucitó el domingo, es verdad. Que tú puedes, si quieres, guardar el domingo, también es verdad. Pero que por eso el sábado deja de ser el día santo, eso no es verdad. Porque la Biblia dice sábado. Entonces otro viene y dice así, aquí dice sábado, sí, pero el lunes. Aquí dice sábado, sí, pero es muy difícil, entonces el martes. Aquí dice sábado, sí, pero mi trabajo solo me da libre el jueves, entonces el jueves. No, ya pensaste tú, si los hombres vamos a agarrar la Biblia y adaptar la Biblia a nuestra manera de ser, de pensar, a nuestras conveniencias, ¿cuántas iglesias va a haber en el mundo? Tantas cuantos seres humanos hay. Pero el verdadero cristianismo no nos lleva a tomar la palabra de Dios y adaptarla a nuestra vida. Nos lleva a tomar nuestra vida y adaptarla a las enseñanzas de la palabra de Dios. Me viene a la cabeza ahora mismo, si yo no guardo el sábado, ¿qué pasa conmigo? Justamente eso le iba a preguntar. Muchísima gente no guarda el sábado y están ahí vivos. Bueno. Son bendecidos, les va bien la vida. Si tú no guardas el sábado, te puede ir bien en la vida, porque para que te vaya bien en la vida no necesitas guardar el sábado. Para tener un buen empleo, ganar un buen sueldo, no necesitas guardar el sábado. Pero una cosa, no me digas que has encontrado la salvación en Cristo, porque si has encontrado la salvación en Cristo, si amas al Señor Jesucristo, entonces San Juan dice que Jesús te mira y te dice así, si me amáis, guardad mis mandamientos. No que tú tienes que guardar el sábado para salvarte, porque te salvas únicamente por la gracia de Cristo. Pero por favor no me digas que te has salvado por la gracia, si no estás dispuesto a obedecer y andar en los caminos. Justamente, pastor, yo quería preguntarle eso. ¿Somos salvos si no guardamos el cuarto mandamiento? ¿Tiene algo que ver, está conectado el cuarto mandamiento con mi salvación? No. La observancia del sábado, la obediencia de la ley, no está relacionada con tu salvación. Tu salvación depende únicamente de Cristo. Pero, si tú me dices que has encontrado a Cristo y has alcanzado la salvación, tiene que haber frutos en tu vida. El sábado es una evidencia de que te has salvado por la gracia.
Si tú no estás dispuesto a obedecer, tú puedes decir que has encontrado la salvación en Cristo, pero no has encontrado salvación ninguna. Porque mira lo que dice San Juan, es terrible lo que dice Primera de San Juan, capítulo 2, versículo 4, dice así: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos con Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Pero me impresiona lo que dice. El que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Sin embargo, pastor, hay un texto en la Biblia, en Primera de Colosenses 2:16. Colosenses 2:16. Fíjese lo que dice, el que estamos hablando de juzgar. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo o días sábados. Perfectamente. Mira, el capítulo 2 del libro de Colosenses, de la epístola a los Colosenses, está hablando de las leyes ceremoniales. Y nosotros ya tuvimos un estudio acerca de la diferencia que hay entre la ley moral y las leyes ceremoniales. Las leyes ceremoniales tenían que ver con la vida religiosa de Israel, con el ceremonial del santuario, con las fiestas religiosas de Israel, que incluían días de fiesta, incluían sacrificios, incluían también algunos feriados nacionales que les llamaban sábados, y que aquí en esta versión está traducido como días de reposo, que no tenían nada que ver con el sábado semanal, cuya orden encontramos dentro de la ley moral, del cuarto mandamiento de la ley moral. Esta es una ley ceremonial. Y cuando Cristo vino, pues se acabaron los sacrificios, se acabaron las lunas nuevas, se acabaron las festividades religiosas, se acabaron esos sábados de feriados nacionales de Israel. Se acabó todo, porque ahora vino la realidad. Pero aquí no está hablando del sábado. No es a eso a lo que se refiere. Absolutamente no. Porque mira, ¿qué incoherencia sería en la Biblia? Cristo guarda el sábado, pero ahora dice que ya no vale el sábado. Pablo guarda el sábado, ya vimos que iba a la sinagoga, no solo por causa de los judíos, sino de los griegos, y ahora Pablo mismo dice, no, ya el sábado no vale. Pablo se volvió loco, entonces. Cuando agarramos la Biblia, tenemos que, ya dije en el primer estudio de la Biblia, hay que tomar un texto y entenderlo dentro del contexto. Mira lo que dice el versículo 14 de Colosenses 2, dice, anulando el acta de los decretos, no dice anulando la ley de Dios, el acta de los decretos. ¿A qué se refiere el acta de los decretos? A todas las festividades ceremoniales de Israel. Y dentro de ese acta de los decretos está los sábados feriados nacionales de Israel, que no son necesariamente sábados, que son festividades nacionales, pero no está hablando aquí de la ley moral ni del sábado moral que se encuentra en el cuarto mandamiento. Infelizmente ya llegamos al fin de este estudio tan corto. Yo sé que hay tantas preguntas, pero te digo una cosa, querido. Sinceridad es una cosa muy bonita. Yo creo que la sinceridad es una de las cosas más lindas que Dios coloca en el corazón humano. Pero sinceridad termina cuando tú te confrontas con la palabra de Dios. Porque ahí tú tienes que ser humilde para aceptar lo que Dios dice. O entonces tienes que cerrar completamente el corazón a Dios y decir, mira, yo no acepto. Pero no aceptas ¿por qué? Si la Biblia es clara. Yo no te mencioné un versículo del sábado, ni dos versículos. Te mostré cómo el sábado, desde la creación hasta nuestros días, estaba permanentemente como uno de los principios de la ley moral. Que Dios te ayude, que tú recibas el sábado en tu corazón como una dádiva de parte de Dios.